Yo soy Daniel Yo soy Ayala Echevarri. y nosotros somos pareja, somos colaboradores, amados compañeros y nos tenemos muchos años compartiendo experiencias de conexión, elevación espiritual, de conexión con la Madre Tierra. Y en el 2020 tuvimos la inspiración, bueno, realmente del año anterior, de conectar con lugares sagrados, no solamente en la isla de Quisqueya, donde hemos tenido la oportunidad de echar raíces. Y el primer lugar que nos llamó para una experiencia fue Costa Rica. Nuestra experiencia en Costa Rica en el 2020, aquí en pantalla estamos junto con una tribu Costa Rica, quienes nos acompañaron a este lugar sagrado donde hay unas esferas misteriosas que los arqueólogos no saben cómo llegaron y los nativos nos dieron su historia. Fue una experiencia maravillosa. Luego en el 2022 sentimos el llamado de conectar en la Tierra Sagrada de Colombia, en la Sierra Nevada de Santa Marta, uno de los lugares más poderosos, más potentes, posiblemente de todo el planeta. Eh, los nativos estuvimos ahí también con el pueblo Wiwa de Colombia, quienes, junto con otros pueblos que están en la sierra, como los arhuacos y los kogi y los cancuamos, entienden que en ese lugar se encuentra el corazón del mundo y nosotros así lo sentimos. Y como pueden ver, nosotros no hacemos exactamente tours, sino peregrinajes. Y literalmente ese fue un peregrinaje que para llegar a donde se ve en esa foto, tuvimos que llegar de muchas maneras, tomando avión, tomando vehículo, caminando, algunos llegaron en burro. Este, fue una aventura de conexión hacia adentro y en este lugar sagrado. Y nuestra experiencia más reciente fue en el 2023 en México. Le llamamos México Sagrado. Hicimos un recorrido por el centro de México y aquí pues una imagen icónica en Teotihuacán, donde fue uno de los lugares de poder donde tuvimos la oportunidad de conectar y también siendo guiados por guardianes de esos espacios. Así que queríamos hacer esta introducción de dónde venimos y ahora también compartir un poco cómo nos surge compartir esta experiencia de Egipto. Bueno, bienvenidos otra vez y gracias de verdad por los que están presentes y también por los que lo pueden escuchar en otro momento. Bueno, pues la verdad que esto surgió desde, primero viajó Daniel hace, bueno, pues como 10 años casi y yo hace 3. Y realmente sentimos llevar a personas en este camino espiritual a buscar parte de nuestras raíces que están ahí en Egipto. Y realmente estos últimos 3 años han sido realmente de tejer este peregrinaje, una tierra bien poderosa y estábamos encontrando ese toque que nosotros podíamos dar, ¿no? Ese toque y esa conexión con esa tierra. Entonces fue cuando unimos ese territorio sagrado con los pasos de Jesús, de la familia crística, allá y, y también ese caminar que también está en nosotros, ¿no? Toda esa herencia la aportamos en nuestro ADN. Y desde ahí sí que vamos a hacer ese gran recorrido, lo vamos a mirar con ustedes también para que puedan verlo un poquito más como metidos y cualquier pregunta que surja, pues nos pueden decir. Pero ahí sí que fue como, es un llamado que como el que han sentido ustedes al decir, ay, sí, voy, o sí, lo siento dentro, o estoy aquí, me está llamando algo, porque surge de dentro. Y así mismo fue cuando estábamos tejiendo este viaje con los guías que vamos a tener allá en Egipto, todos los lugares. Y así que vamos a ir como a la parte más hacia el sur, que es casi, bueno, pues donde podemos tomar el crucero en el Nilo y, y poder hacer ese viaje en ese sentido, porque hay muchos viajes que van en el otro sentido, del Nilo, de Luxor, por ejemplo, hacia el sur, hacia Asuán,
Y nosotros iremos a Aswan y de ahí, bueno, vamos a hacerles un poquito el viaje, pero ahora así a grandes rasgos hacia ese sur para quedarnos en Luxor, en esa cuna de la sabiduría de la humanidad, que ahí se guarda. Una gran escuela también de sabiduría. Y de ahí poder regresar a Cairo y poder conectar con las pirámides, igual que a Saqqara. Y bueno, me he dejado el Valle de los Reyes también, pero lo vamos a hacer ahora, para todo ese trayecto del Nilo. O sea, la idea es como hacerlo todo hacia ese encuentro con el mar Mediterráneo en Alejandría. Que Alejandría ahora mismo está, lo que era Alejandría en esos tiempos está bajo las aguas, pero ahí emergió una nueva Alejandría, emergió una nueva biblioteca de Alejandría que todavía se resguardan pues algunas joyas y ahí también conectaremos. Sí que sí les queremos compartir que tenemos algo muy especial, poder compartir juntos como grupo, nosotros solos, en la Cámara del Rey, en la Gran Pirámide. Y eso, bueno, es muy especial. Y asimismo, también podremos estar en la Gran Esfinge, en la Esfinge de Giza. Y desde ahí, ya culminando este viaje, vamos a terminarlo en el Monte Sinai, porque es esa gran pirámide natural de ir vamos a ir cada uno en esos templos, observando ese templo fuera, sintiéndolo dentro y trabajando esa armonía de nuestro templo interior, porque aquí nosotros vamos a guiar ciertas cosas, pero en realidad el maestro, la maestra eres tú. Y entonces eres tú quien mejor sabe o que en tu intuición puede guiarte hacia, pues, lo que tu alma ha decidido que ya es tiempo de esa reconexión. Entonces, cada uno también va a tener su propia experiencia, obviamente. Así que aquí tengo, bueno, a Devan, que él quiere estar aquí también, a nuestro hijo. Y bueno, si ven alguna luz por ahí, pues es él la que juega. Me lo voy a llevar y les voy a dejar ahora con el recorrido con Daniel. Y de verdad estamos, bueno, pues muy honrados por la presencia de ustedes en este viaje. Y muchas, muchas, muchas bendiciones. Vámonos. Gracias. No, gracias Ayala por eh, este resumen de la experiencia. Yo voy a hacer un breve recorrido. Hay mucho que compartir. Igual la idea es hacer, esto es más bien una presentación esencial de lo que nos llama a vivir. Y dos cosas vitales quiero resaltar de lo que Ayala ha compartido. Eh, por un lado, el, este peregrinaje es distinto al de la mayoría que pueden encontrar que se ofrecen para Egipto. Y es importante, muy importante, que tomemos conciencia de qué hace este peregrinaje distinto. Por un lado, vamos a estar en los lugares egipcios conocidos, faraónicos, de la gran historia como tal del Egipto antiguo. Obviamente, como ya sabemos, los grandes templos egipcios, las pirámides, la Esfinge, los diferentes templos que estaremos recorriendo, estaremos básicamente en todos los templos principales. Yo les voy a hacer un recorrido ahora en un momentito. Ahora, lo que quiero resaltar es que al mismo tiempo vamos a estar conectando con una historia poco conocida y es la historia de la conciencia crística, la historia de la familia sagrada, que es la base de la espiritualidad de Occidente hoy en día. Eh, Aunque en algún momento leímos que cuando Jesús era niño, María y José se lo llevaron para Egipto para protegerlo de la ira de Herodes, que se había enterado de una profecía de que él iba a ser suplantado por un niño que eventualmente llegaría a ser el rey
Él había interpretado que iba a ser un rey político, no había entendido que era un rey de conciencia. ¿Y a dónde va la familia crística? Va a Egipto. ¿Y por qué va a Egipto? Porque a la comunidad espiritual a la que pertenecía la familia sagrada, María, José y la abuela de Jesús, Santa Ana, su abuelo, Joaquín, todos eran esenios. Y esto será, digamos, tela de otra charla. Ahora sí es importante conectar con esa historia profunda. Los esenios fueron una comunidad, una de las tribus de Israel, de las grandes tribus de Israel, nació en Egipto, se desarrolló en Egipto. Y nosotros vamos a conectar también con esa historia, vamos, y no solamente con la historia, con esa energía, con esos espacios que dieron a luz a grupos y procesos muy luminosos que luego eh, se dieron forma en la vida de Jesús. Pero eso empezó siglos antes. Y por eso vamos a conectar con la historia de Akenatón, que fue un faraón que fue realmente la primera figura en la historia que implantó el monoteísmo, es decir, la conexión con una sola deidad creadora. Luego Moisés siguió esas enseñanzas de Akenatón y en la información que hemos conectado, Moisés es quien funda la orden de los esenios, la comunidad de los esenios, a la que cientos de años después pertenecería José, María y Jesús. Y eh, al norte de Egipto, en Alejandría, se desarrolló una comunidad hermana de los esenios que llegó a ser conocida como los terapeutas. Esos milagros que hacía Jesús no venían de la nada, obviamente venían de Dios, era un don de Dios. Sin embargo, él aprendió técnicas profundas de sanación de un grupo que tenía mucho tiempo desarrollando esas habilidades y eran los terapeutas de Alejandría. Y les cuento todo esto porque el peregrinaje que haremos en Egipto va a conectar también con estos lugares especiales cristianos. Cuando digo cristianos, por la conciencia crística, por lo que tiene que ver con Jesús, también de María Magdalena, que habría mucho que hablar de todo esto. Sin embargo, quiero que la invitación es que conecten en su corazón a la información de que el recorrido y el peregrinaje que haremos conecta con algo muy profundo. Y si tú sientes una devoción, una conexión especial por María, la Madre María, por la Madre María, por Jesús, por ah, María Magdalena, saber que hay una dimensión del peregrinaje que tiene que ver con eso. Tanto así que nosotros hemos incluido en el programa ir a la iglesia, que bueno, en ese momento no era una iglesia, era una cueva, era eh, literalmente era como una cueva, donde se escondió la Sagrada Familia cuando estaba en el Cairo. Vamos a ir a ese lugar y vamos con esa conciencia de no solamente conectar con la historia egipcia, que lo vamos a hacer, y de hecho es lo que más vamos a hacer. Así que queremos, y por eso, y aquí cierro esta parte, ya para hacerles el breve recorrido como un poquito en orden, eh, de que vamos al monte Sinaí, de hecho terminamos en el monte Sinaí. ¿Y qué ocurrió bíblicamente, históricamente en el monte Sinaí? En el monte Sinaí es donde Moisés recibe las tablas de la ley, los 10 mandamientos. Se recibe mucho más que eso. Es uno de los lugares más poderosos del planeta. No estamos hablando de Egipto, no estamos hablando uno de los lugares de poder más sagrados de todo el mundo. Y hemos decidido prácticamente cerrar el peregrinaje en el monte Sinaí.
y les cuento un poquito más en un momento cómo va a ser esa, esa experiencia. Em, pues les voy ahora a hacer este recorrido. Vamos a mostrar ya un poquito de manera más visual. Eh, ¿Algunos de ustedes han visto em, esta presentación de nosotros? Igual vamos a hacer este recorrido para que puedan conectar. Y en este momento quiero pedirle a cada una de ustedes, de nosotros, que nos tomemos un momentito para conectar con nuestra respiración. Un momentito de calma, de tranquilidad, darme cuenta cómo me siento en este momento. Quizá estoy llegando del trabajo, estoy eh, recién llegando a la casa, estoy haciendo algunas cosas. Me doy cuenta cómo estoy, si estoy en calma, si estoy un poco agitada, agitado. Tomo una respiración lenta, tomo conciencia del momento presente. Todo esto es una invitación, por supuesto. Y estamos aquí, en conexión. Perfecto. Si alguien en algún momento quiere hacer algún comentario, una pregunta, por favor lo puede hacer. ¿Ok? Vamos a abrir luego que les haga esta presentación, una, una sesión de preguntas y respuestas. Así que también tendremos la oportunidad de dialogar un poquito. Eh, Uno de los primeros lugares donde vamos a visitar es la zona de Saqqara, que no se conoce lo que se merece. Saqqara se reconoce como el lugar donde se crearon las primeras pirámides, aunque, digamos, con la información que nosotros manejamos, son las primeras pirámides después de la Gran Pirámide, aunque los arqueólogos dirán otra cosa. Así que vamos a manejar las dos informaciones, la información oficial de la arqueología y la información que estamos profundizando de quizás una historia más auténtica. Lo importante es que Saqqara es un lugar mágico. Es un lugar donde se encuentran varias pirámides. La que estamos viendo en pantalla es la que se conoce como la pirámide escalonada, que se entiende arqueológicamente que fue la primera pirámide. Interesante, aunque fue la primera pirámide, es una pirámide mucho más sofisticada y avanzada que otras pirámides que se entiende que se hicieron después. En Saqqara vamos a también conectar con algo que no está oficialmente en el programa, pero ya lo hemos confirmado, que es el Serapeum. Yo se los voy a mostrar en un ratito qué es ese lugar tan misterioso. Luego, y para llegar a este lugar, vamos a tomar un avión, porque aquí vamos a viajar en una distancia bastante importante y vamos a ir desde el Cairo. eh, Saqqara se encuentra al sur del Cairo y Abu Simbel está muy, muy al sur bajando el Nilo, hacia el sur del Nilo, llegamos hasta esta zona que se conoce como Aswan. Y este templo tan poderoso que es Abu Simbel es muy conocido por las estatuas colosales que se hizo. Y aunque pareciera increíble, lo que estamos viendo en pantalla es el templo que fue completamente movido del lugar y fue reconstruido encima de donde estaba. Y esa montaña que ustedes ven ahí, esa montaña la volvieron a hacer bloque a bloque. Estamos hablando de los años 1960. Todo lo que ven en pantalla se desmontó de donde estaba y se volvió a montar. Es algo increíble lo que se hizo con esto. Y aquí vamos a conectar mucho con la energía de pareja, de la pareja sagrada, del equilibrio entre lo masculino y lo femenino.
se encuentra el templo de Isis. Es un lugar muy especial. Se encuentra lo que están viendo en pantalla en una isla donde solamente está ese templo. Y aquí, evidentemente, hombre, un lugar muy bello. También fue movido de lugar porque eh, una presa que se hizo, la presa de Aswan, de hecho inundó este templo quedó bajo agua y se rescató y se volvió a llevar al lugar donde se encuentra ahora, que se llama la Isla de los Ángeles. También hay una historia muy bonita que evidentemente vamos a profundizar cuando estemos en Egipto. Y de nuevo, en este momento, la invitación es que conectes profundamente eh, con la energía que te espera en este lugar, más allá de las imágenes, porque nada, ninguna imagen que yo pueda mostrar puede hacer justicia a la energía, a la sensación que vamos a vivir en cada uno de estos lugares. Luego, y ya aquí vamos a estar en el crucero cuando lleguemos al templo de Horus. Este templo que vemos aquí, uno considera que es el mejor conservado de la era a la que pertenece este templo, que es la era tolemaica, es decir, la era de cuando los griegos conquistaron Egipto. Ahí ya fue cuando las Cleopatras reinaron en Egipto, aunque el templo original es muchísimo más antiguo. Este también es un templo poderoso, poderoso. De hecho, para quienes les gusta conectar con el misterio de la civilización humana, en este templo hay investigadores que sostienen que se encuentra la misma historia de la Atlántida, donde posiblemente Platón tomó parte de la historia que luego contó sobre la Atlántida, se encuentra registrada en este templo, además de muchas otras cosas súper interesantes y siendo uno de los templos mejor conservados, la cantidad de jeroglifos, pictografías, petroglifos en perfecto estado que se encuentran aquí y algunos que solamente se encuentran en este templo. Hay una serie de jeroglifos de animales marinos, de barcos que dan la impresión como si los navegantes egipcios hubiesen llegado a lugares muy lejanos que la historia oficial aún no reconoce. El templo de Horus también se conoce como el templo de Edfu, que es en la ciudad donde se encuentra, de hecho, este templo. Vamos a estar en posiblemente mi templo favorito, el templo de Luxor. Hay muchísimo que hablar del templo de Luxor. Este no sería el momento. De hecho, hay, eh, hay libros y libros dedicados solamente a este templo. Este templo de Luxor, Jesús, cuando era adolescente y joven, recibió iniciaciones y enseñanzas en este templo. Este es un templo, fue un templo y sigue siendo un templo de adquirir maestría. Se conoce también como el templo del ser humano, porque tiene un diseño, si se mira con un dron, si se mira desde arriba, con ojo de águila, se verá que el templo de Luxor coincide con la proporción del cuerpo de un ser humano. Y en este templo hay unos fenómenos increíbles, increíbles, eh, de cómo cada recámara se conecta de una manera como si las paredes fueran... Hay jeroglíficos que solamente tienen sentido si se miran los jeroglíficos que están del otro lado de la pared en otro salón. Y si se miran como si fueran transparentes las paredes, se van a ver que los jeroglifos coinciden uno encima del otro. Por ejemplo, en uno hay una mesa y en el otro hay un jarrón. Si tú miras una pared, va a parecer que hay una mesa vacía y en el otro va a parecer que hay un jarrón en el aire. Pero cuando los miras los dos juntos, cosa que es imposible hacer con el ojo humano,
Pero si conoces lo que hay de la otra pared, te vas a dar cuenta que los salones están interconectados de una manera simbólica. O sea, estamos hablando de un nivel de sofisticación que no tenemos ni idea de lo increíble y profundo que llegó la civilización egipcia. Los lugares como este tienen unos misterios que son más sutiles, que no son tan obvios, que hay que escudriñar un poquito. Así que este tipo de cosas vamos a estar conectando con ellas, no solamente ver lo obvio, sino también lo profundo. Chévere. Vamos a ir obviamente al templo de Karnak, que está al ladito de Luxor. De hecho, son templos que están conectados completamente, están alineados los templos. Yo tuve la oportunidad de estar en el templo de Luxor en el solsticio de invierno del año 2015 y literalmente salía un rayo láser desde el fondo del templo y llegaba hasta el otro templo de Karnak. O sea, el rayo láser es el rayo del sol. O sea, el sol generaba un efecto como que salía un rayo láser, como si fuera un láser. O sea, eso fue una cosa increíble. Eh, eh, Eso en persona, porque el templo está perfectamente alineado con los solsticios, especialmente el solsticio de invierno. No solamente el templo de Luxor, los principales templos de la ciudad de Luxor, Luxor, Karnak y el de Hatshepsut, los tres están perfectamente alineados al solsticio. Y el solsticio de invierno, ¿de qué nos habla? De la conciencia crística. Y no es casualidad que en la tradición cristiana entendemos que Jesús nació el 24 de diciembre, justo días después del solsticio. Entonces, todo nos lleva a conectar con la maestría interior, que es el fondo y la gran motivación que tenemos en este peregrinaje. Vamos a estar en Karnak, que es el templo más grande de Egipto que se conoce, que se haya dado. Hay otro templo más grande que Karnak. El gobierno egipcio no ha querido darlo a conocer. Si a alguien le interesa la sesión de preguntas y respuestas, yo les puedo hablar de esas otras informaciones que se conocen muy poco y que son revolucionarias. Así que guarden eso a quienes les interese el misterio profundo de que el templo más grande de Egipcio ya se encontró, pero no lo han querido publicar. Y yo sé dónde está. ¿Ok? Karnak es increíble. Y en Karnak vamos a tener la oportunidad de conectar en una recámara con una de las estatuas más poderosas que hay en todo Egipto. Una estatua que está como viva eh, de, la, de la diosa Bastet, con la energía eh, felina. Y bueno, de nuevo, con su experiencia. Yo simplemente queremos dejarle como dicen en España, un abrebocas, como que sientan un poquito el sabor. Y por eso les hablo mucho de conectar desde la intuición, desde el corazón, porque desde la mente tendríamos que estar aquí horas compartiendo lo que vamos a ver y no tiene sentido porque vamos a estar ahí viviéndolo en cuerpo y alma. Así que el alma tiene la ventaja de que lo puede ir viviendo desde ahora. Eh, Luego vamos a movilizarnos un poquito más al norte de Luxor, hacia Abidos. Este es un templo muy, bueno, es un complejo de templos. Y Abidos, de hecho, la tradición esotérica y mística sostiene un templo donde Akenatón abrió la comunidad de los esenios a la que Jesús luego pertenecería y donde Moisés recibió esa información y oficialmente conformó la comunidad de los esenios que luego se mudó a Israel, precisamente con lo que hizo Moisés de llevarse el pueblo de Israel de Egipto a Israel. Entonces este es un templo, estas cosas no nos las van a decir los arqueólogos, por eso yo se las digo yo,
para que tengamos esa parte de la historia un poquito más esotérica. Yo voy a estar como complementando la historia oficial con un poco de la historia que no nos cuentan. Y al final, lo importante es conectar con el corazón y sentir este templo, ¿con qué me hace conectar? ¿Qué parte de mi ser se activa cuando yo conecto? Uno de se encuentra el Oseirión. Y este Oseirión se entiende que es una estructura muchísimo más antigua que el mismo templo de Ábidos, que realmente no se sabe quién la hizo, para qué se hizo. Bueno, se entiende que se hizo conectada con la historia del dios Osiris, que es el dios de la resurrección. Y hay una simbología poderosísima en este lugar. Para quienes también siguen la parte mística, eh, en este lugar es donde se encuentra plasmada la flor de la vida en uno de los bloques. Se puede ver a simple vista, de hecho, o sea, lo veremos aquí. Quienes quieran, es de los lugares más famosos donde se ha registrado la flor. Si de lo que voy compartiendo hay alguna pregunta, vamos a tener el espacio para hacerlo, pero si hay alguna clarificación que quieran hacer, pues lo pueden hacer. Simplemente queremos hacer como este recorrido. Y de nuevo, más allá de la información, porque tenemos muchísima más información que no es el momento de compartirla, sino de conectar con el flujo sagrado que vamos a estar viviendo. Después de los Eirión, vamos a ir a un templo al que yo le tengo mucho respeto, que es el templo de Komombo. Es el templo de la dualidad, es el único templo dedicado a dos deidades. En este caso, Sobek, el dios cocodrilo, y Horus, dios halcón. Se hablan de dioses. Yo entiendo que fueron maestros y realmente en la historia de los egipcios, no de los que llegaron a estudiar Egipto, ¿no? Yo no hablo de la historia, que cuando vamos a Wikipedia, la historia que leemos de Egipto, por ejemplo, en Internet, viene de franceses, ingleses, que fueron a Egipto a investigarlo. Ahora, si vamos a la historia que registraron los verdaderos egipcios hace miles de años, ellos van a decir que estos seres que hablamos de dioses como Osiris, como Isis, como Horus, ellos nos dicen que ellos no fueron dioses, exactamente. Ellos fueron gobernantes, fueron entidades superiores que realmente existieron y gobernaron Egipto. Estamos hablando, yo prefiero llamarles maestros, conciencias maestras, de un nivel de conciencia que en el momento del día de hoy podemos tener. Nuevamente, más adelante vamos a tener otro en vivo para profundizar un poquito en esta información, digamos la información menos conocida, la información que no vamos a encontrar en Wikipedia sobre la historia que los egipcios ellos mismos cuentan de sí mismos, de su propio territorio. Entonces aquí en Colombo, este era un templo muy delicado donde eh, se, se vivían una de las iniciaciones más difíciles. La mayoría de templos de Egipto eran lugares de entrenamiento espiritual, ¿ok? En un próximo live yo profundizaría qué se hacía en este templo, que era muy fuerte. Eran duras donde algunas personas no salían vivas de las pruebas que se vivían en este templo. Eh, Obviamente ya hoy en día podemos conectar con encontrar el equilibrio de la luz y la sombra, que es lo que realmente tiene que ver con este templo. Vamos a ir a mi, el templo que yo le tengo un amor muy especial, Dendera. Dendera, este es el templo de Hathor.
Y quienes me conocen saben que yo también soy astrólogo. Y lo que están viendo en pantalla, en el techo, es nada más y nada menos que un zodíaco. El zodíaco son, pues, los signos del zodíaco. Eh, y el zodíaco que conocemos hoy en día, de el signo de Aries, el signo de Escorpio, estos tomaron forma en Egipto. Entonces es un lugar, y no solamente eso, este era un lugar dedicado al amor, este era un lugar dedicado a la música, al arte, que tenía mucho que ver con la energía de Hathor. Era un lugar de muchos misterios, donde hay una serie de jeroglifos que han causado mucha controversia. Hay algunos donde se ven lo que pareciera que son helicópteros, tanques de guerra, cosas increíbles. Y si uno lo ve, eso es lo que parece. Hay otras recámaras a las cuales vamos a acceder debajo del templo, donde se ven estructuras que parecen bombillos, que parecen estructuras energéticas. Es un lugar súper interesante. Y si conectan de corazón, pueden sentir que es un lugar muy liviano. O sea, incluso ahora mismo, los que son muy sensibles y las que son muy sensibles de ustedes, sentirán como un cosquilleo ligero, ¿verdad? Que la energía de este lugar es muy bella, muy bella. Eh, este fue un lugar donde no se vivieron muchas guerras ni peleas. Este fue un lugar que se resguardó mucho. ¿Ok? De hecho, duró miles de años enterrado debajo de la arena, hasta que Napoleón lo descubrió, debajo de la arena. Por eso también se resguardó mucho. Y la energía es muy, muy limpia en este sitio. Luego vamos a ir al templo de Hatshepsut, que es un lugar muy poderoso, eh, que es muy especial porque fue un templo desarrollado, construido por una mujer, una de las pocas mujeres faraonas, ella, Hatshepsut. Entonces estamos hablando de un sitio muy interesante. Muchas personas no saben en la historia de Egipto. Esta fue y se considera también que la arquitectura de ese templo es una obra maestra. Vamos a tener la oportunidad de apreciarlo en persona. Luego vamos a ir al Valle de los Reyes, donde hay una cantidad de más de 50 tumbas de faraones. De hecho, está la tumba de Tutankamón. El tesoro se lo llevaron, pero todavía algo no conocido, la momia de Tutankamón todavía está ahí. No se han atrevido a llevárselo. Ustedes saben de la maldición de Tutankamón, ¿verdad? Y de los faraones, que cuando descubrieron la tumba de Tutankamón y empezaron a llevarse los tesoros, varias personas del equipo de arqueología que intervino en la tumba de Tutankamón, pues murieron en circunstancias muy extrañas. ¿Ok? Eh, Interesante que el jefe de la expedición, ese no murió, aunque se sabe que él tenía un anillo místico que tenía que ver con la Atlántida. Yo aquí le estoy dando esos códigos que nuestros guías en Egipto no le van a dar ese tipo de información, pero para eso estoy yo, para complementar, no contradecir, porque la arqueología da una información que es valiosa, que es importante. Lo que pasa que se queda corta, que nosotros sabemos que hay más, que hay capas más profundas de lo que hay en Egipto. Y nosotros queremos ir profundo y no queremos quedarnos solamente en la superficie. Em, entonces, aquí finalmente ya llegamos al Cairo y aquí, en la iglesia de San Sergio. Este es uno de los lugares donde la mayoría, por no decir prácticamente todos los tours que nosotros hemos visto que se hacen en Egipto, la enorme mayoría no incluye este lugar. ¿Y por qué nosotros sí lo incluimos, esta iglesia? Porque en esta iglesia, de hecho, debajo de esa iglesia, fue el refugio
de la Sagrada Familia de José, María y Jesús en el Cairo. Aquí fue donde ellos se protegieron. Un lugar demasiado importante y muy desconocido. Entonces aquí es donde nos invito a que conectemos con una energía distinta. Se dan cuenta de lo increíble que es Egipto, que tenemos todos estos templos faraónicos, la energía del Maestro Jesús. O sea, ¿cuántas personas saben que en el Cairo hay un lugar que atesora la energía crística de el Maestro Jesús? Bueno, y de María Magdalena y de la Madre María. Entonces, bueno, esos son de los tesoros que vamos a conectar en el peregrinaje. Vamos a conectar también con un poquito de la historia más reciente de Egipto, que es la parte árabe, no mucho, pero sí vamos a incluir un poco la influencia de el Islam sufí. El sufismo es la expresión mística de el Islam y es muy bella y muy espiritual. Mezquita que vamos a visitar es una obra maestra de arquitectura islámica y tiene está hecha de alabastro y también vamos a visitarla porque conecta el alabastro es uno um, de los materiales más utilizados en el antiguo Egipto y es como un puente entre el antiguo Egipto y el Egipto más reciente, el Egipto árabe. Aquí, o sea, esta mezquita tiene como ese puente entre un pasado muy antiguo y uno más moderno. Y esto es algo que quizás muchos de ustedes no, quizás no, me dicen que se está perdiendo, bueno, se sigue, se sigue, se ve bien en este momento la transmisión, que Tati estaba comentando que se estaba perdiendo un poco la transmisión. Es el Eh, sonido que se pierde un poco por algunos segundos, varias veces, pero por poco tiempo. Ahora lo perdimos. Ahora se frizó. Es posible que él esté buscando reconectar. Sí, porque se iba como muy por pedazos muy frecuentes. Exacto, yo pensaba que era el mío. El Sí, internet mío que yo estaba. llegué a pensar eso también, que era el mío. Sí. Perdón, que me desconecté. Sí. Creo que, Eh, Te frizaste un poco, Daniel. ah, fue la conexión de internet que me sacó. Yo creo que, bueno, hay mucha energía moviéndose y creo que aquí se sintió la conexión. Ok, vamos a continuar con esta parte. Me avisan, espero que se esté escuchando bien ahora. Ok, ojalá que se esté escuchando mejor. La conexión está inestable. Eh, claro, por eso era que no conectaba. Perdón, voy a cambiar a otra. Esperen un segundito para cambiar. Un momentito para. Vamos a ver.
estamos aquí. Ok, yo creo que ahora sí estamos. Vamos a ver si ahora se escucha mejor. ¿Me están escuchando mejor? Por ahora sí. Ok, perfecto. Vamos a ver. Bien. Me- yo voy a seguir hablando y ahora me avisan si está mejor. Chévere. Miren, una, una de los grandes eh, sincronías, regalazos que tenemos en este peregrinaje, que quizás no es tan obvio para la mayoría, es que vamos a ir al Gran Museo Egipcio. El Gran Museo Egipcio se va a inaugurar de manera completa. ¿Ustedes saben cuándo? El mes que viene. O sea, el Gran Museo Egipcio se empezó a construir hace más de 20 años y se tiene más de 7 años esperando, sobre todo las personas que siguen mucho el tema de Egipto, esperando que se abra este museo, porque al momento de que este museo se abra, que eso va a ser muy pronto, ya está abierto, está parcialmente abierto, o sea, tiene varias salas abiertas, pero no está completamente abierto. Ahora, ahora cuando este museo se abra el mes que viene, se va a convertir en uno de los museos más grandes del mundo y en el museo más grande del mundo dedicado a una sola cultura. ¿Ok? Este museo es increíble, o sea, es, ah, como dirían los franceses, le crème de la crème, o sea, es lo más sofisticado, lo más avanzado, donde por primera vez se va a presentar la colección completa de eh, el faraón Tutankamón. No que sea lo más importante, ojo, para mí, mucho más importante que Tutankamón era el papá de Tutankamón, Akenatón, porque Tutankamón al final no hizo nada, no hizo gran cosa, porque murió demasiado joven, pero su papá, Akenatón, ese sí que hizo muchas cosas. Y también hay una exhibición súper especial de Akenatón. Vamos a hablar más de Akenatón en otro live, un poquito más entrando en la parte del contenido, en la parte más espiritual, en la parte que más tiene que ver con la evolución de conciencia que queremos eh, compartir am, en toda la experiencia, para que sepan que nosotros vamos a ser muy privilegiados, porque cuando nosotros empezamos incluso a promocionar este peregrinaje, eh, la apertura definitiva del del Gran Museo Egipcio no estaba confirmada. Esto apenas se confirmó hace 2 meses. O sea, digamos, nosotros, tanto Ayala como yo, lo sentimos como una sincronía muy especial. Literalmente, como dice Tati, nosotros vamos a abrir puertas. Nosotros vamos a ser de los primeros grupos que va a poder conocer. A ver, ojo, no vamos a tener el tiempo de andar en el Gran Museo Egipcio completo. Eh, para eso necesitaríamos un día completo. Pero para quienes se vayan a quedar un día más o lleguen un día antes,
que sepan que podrán tener la oportunidad de hacer el recorrido o de otras salas que no nos dará tiempo a recorrer. Sin embargo, ya seremos muy privilegiados. Obviamente vamos a conectar con la Esfinge. Eh, bueno, eh, ¿por dónde empezar con la Esfinge? Vamos mejor, vamos a pasar a la Gran Pirámide y luego a la Esfinge. Como les comentó Ayala, bueno, de la Gran Pirámide hay tantas cosas que decir que voy a decir muy poco en este momento, porque si hay un lugar en el mundo que ha generado fascinación en los últimos miles de años, es este, que todavía al día de hoy la arqueología convencional no puede explicar cómo se construyó la Gran Pirámide. Ya, no hay forma. Y cuando estemos ante la Gran Pirámide, y sobre todo dentro de la Gran Pirámide, porque a mí, yo recuerdo antes de ir a la Gran Pirámide que leía mucho, bueno, de los 2 millones de bloques con los que se construyó la Gran Pirámide. Lo que yo no había leído o no se resaltaba tanto son los bloques internos que hay dentro de la pirámide. O sea, los bloques de fuera, los 2 millones y pico de bloques, cada uno pesa más de 2 toneladas. Pero los bloques internos que hay dentro de la Gran Pirámide, algunos están perpendiculares, son de granito y la mayoría pesa más de 20 toneladas. O sea, es increíble. Y bueno, y más allá del logro de ingeniería, es conectar con eh, el logro espiritual. Realmente, como nosotros entendemos la Gran Pirámide, la Gran Pirámide es muchas cosas. Es un templo, es una máquina de energía, es un portal, es una muestra de qué tan elevada puede llegar a ser la habilidad humana. O sea, la Gran Pirámide nos recuerda la grandeza que podemos alcanzar. Y por eso nosotros, y si a alguno no les ha quedado claro, nosotros alquilamos la Gran Pirámide para estar, nosotros vamos a estar 2 horas solos en la Gran Pirámide, adentro, o casi 2 horas. Vamos a estar, y vamos de madrugada a la Gran Pirámide. O sea, nosotros vamos fuera de horario turístico. eh, eh, Muy posiblemente iremos a las 5 de la madrugada, que es la hora espiritual más poderosa para estar en la Gran Pirámide. Y cuando salgamos de la Gran Pirámide y lo que vamos a hacer en la recámara del rey, de eso hablaremos en otro live, ¿ok? Porque hay mucho que decir, ¿ok? Pero en la recámara del rey, que no era la recámara del rey, que era otra cosa, y que eso no es un sarcófago, y que tampoco estaba ahí. O sea, hay muchas cosas que tenemos que deconstruir y conectar, pero tampoco nos volvamos, o sea, no hay que conocerlo todo. Eh, Sin embargo, lo que sí es que vamos a conectar con el poder interior. Y cuando salgamos de la Gran Pirámide, vamos entonces a estar en el amanecer en la Esfinge. ¿Ok? Y la Esfinge, de nuevo, es uno de los lugares más místicos de todo el planeta, independiente de la Gran Pirámide. La Esfinge por sí misma y todo lo que se relaciona con los registros akáshicos, con todo lo que hay debajo de la Esfinge, bueno, que la arqueología moderna no reconoce muchas cosas, pero hay registros de arqueólogos anteriores que sí han registrado muchas cosas debajo, dentro de la Esfinge, pero más allá de eso, la Esfinge tiene una energía muy hermosa, muy poderosa. Eh, y cuando yo fui a la Esfinge, yo fui en horario turístico y lo lamenté. Por eso, y Ayala lo sabe, yo he insistido mucho que logremos estar en la Esfinge antes de que se abra la Esfinge al público. Y por eso el horario en el que vamos es en el que vamos. Así que nos toca madrugar para poder vivir ese lujo, ¿ok? O sea que ese es el precio que tenemos que pagar. Más allá del dinero, obviamente,
alquilar la Gran Pirámide, o sea, parte de la contribución al peregrinaje es que nosotros literalmente rentamos la Gran Pirámide para nosotros, o sea que eso es parte, no lo comenté hace un rato de manera explícita, pero también nosotros rentamos una de las recámaras del templo de Ábidos, donde les recuerdo que es Akenatón y Moisés sembraron la semilla de la comunidad de los esenios a la que eventualmente pertenecería la Madre María, José y Jesús y María Magdalena. O sea, nosotros hemos elegido estos dos lugares para tenerlos de manera privada, precisamente por lo que representan, por la energía que contienen. Y fíjense que son energías distintas y que son historias diferentes que se conectan. Jesús también, la historia que nosotros hemos conectado, también se inició en la Gran Pirámide. Por supuesto que sí. Y Jesús aprendió la energía de la resurrección en la Gran Pirámide. Y no solamente, pero una de las cosas que Jesús, o sea, a mí me parece muy hermoso, y les invito sobre todo a quienes vibren con esto, como, wow, o sea, no es solamente que estamos conectando con Egipto y wow, qué increíble, sino que nosotros estamos siguiendo también los pasos de Jesús y María Magdalena y la Madre María. Todos esos templos estuvieron ellos. Entonces hay algo también que resuena en otra frecuencia. ¿Lo pueden sentir? Porque eso no nada más se conecta con la parte egipcia, que es increíble, que es súper poderosa, es muy masculina, lo sienten, es como una energía como así, como muy fuerte, muy poderosa. La energía de la familia crística es como más suave, más dulce. Entonces nosotros, de manera consciente, vamos a trabajar con ambas, no una por encima de otra, no, ninguna es mejor que la otra. Es que son dos energías. Por ejemplo, cuando yo fui a Egipto, para mí fue demasiada la energía masculina. Yo hubiera agradecido mucho que me hubieran permitido conectar un poco más con esta parte un poquito más dulce, más suave, porque la parte faraónica es demasiado fuerte. O sea, entonces por eso nosotros hacemos mucho hincapié en ese equilibrio, ¿ok? Y en conectar con esa historia. Vamos a ir a Alejandría, y en Alejandría eh, ya muchos de ustedes lo saben, pero igual para que todos estemos en la misma eh, sintonía, vamos a tener la oportunidad, y esto es un regalazo, esto no está en el brochure, porque eh, esto ha surgido recientemente. Muchos de ustedes conocen a la maravillosa arqueóloga Kathleen Martínez. Kathleen Martínez es increíble. Si no la conocen, por favor, investiguen, miren las entrevistas de ellas. Kathleen es una heroína, o sea, es un ser, ella es una maestra, literalmente. La perseverancia de esa mujer no tiene límites. Ella es la persona que está detrás de la tumba de Cleopatra y en esa búsqueda ha descubierto muchísimas cosas. Y yo he conversado personalmente con Kathleen. Estamos en contacto con ella. Ella ha aceptado recibirnos a nosotros como grupo. Y ella comenta que se espera que para octubre ya esté abierta una sala permanente en el Museo Greco-Romano de Alejandría. Sería la única exhibición permanente de una arqueóloga o de un arqueólogo, lo que sea, hombre, mujer, no importa. Ella tendría la única exhibición permanente en un museo egipcio. O sea, es que lo que esa mujer está logrando, nosotros no nos podemos imaginar la magnitud de lo que ella está logrando. Y no es casualidad que sea una dominicana la que esté logrando eso. Cuando yo fui a Egipto y fui con un gran maestro, un ser maravilloso que conoce mucho República Dominicana, se llama Stewart Pierce. Él es un maestro inglés, un maestro de voz, un coach de voz
de actores de Hollywood que han ganado Oscars muy conocidos. Inclusive, él ha sido coach de voz, por ejemplo, de Johnny Depp. Y yo fui con él a Egipto. Y estando en el templo de Luxor, me lo dijo a mí, él no se lo dijo al grupo. Y me dijo, mira, este templo de Luxor está directamente conectado energéticamente con República Dominicana. En la República Dominicana ha venido más de 8 veces. O sea que es una persona que sabe de lo que estaba hablando. Entonces, que sea una dominicana la que esté logrando todo eso. Ningún arqueólogo, ni hombre ni mujer, de América Latina, ni siquiera de países con una tradición de arqueología poderosa como México, ningún arqueólogo de América Latina ha descubierto nada que se asemeje a el logro que ha logrado Catherine Martínez. Y coincide que nosotros vamos a estar en Alejandría cuando ella va a estar en Alejandría. O sea, es todo una sincronía hermosa. Así que bueno, estamos irradiando y conectando con esa gran oportunidad que, y ella es un ser hermoso y de la manera, bueno, quizás seamos de los primeros grupos ojalá que se dé esto, bueno, si no, quizás ustedes no lo saben, pero yo no estoy solo aquí. Yo estoy aquí con mi amado hijo Devan, que no se ha perdido un peregrinaje, que ha estado en todos los peregrinajes en Costa Rica, en México, que Devan me estaba diciendo que en la foto de hecho yo voy a complacer a Devan aquí, porque Devan me hizo una petición que yo la voy a hacer aquí. Devan me pidió que yo les comparta una foto de un peregrinaje de México que fuimos, que él me ha pedido que yo ponga una foto que yo no puse. Perdonen que yo dé un brinco de Egipto a México, pero bueno, hay cosas energéticas y con algo se está conectando poderoso. Además que México y Egipto también están súper conectados, obviamente. Una foto, lo que ven en el fondo es el volcán Popocatépetl, uno de los lugares más poderosos del mundo y que también está conectado con Egipto. Así que, Devan, gracias, porque por alguna razón tenemos que mostrar esta foto. Así que conectando con la fuerza de la naturaleza. Y ya concluyendo con nuestro compartir, después de Alejandría, vamos a ir y vamos a cerrar la experiencia. De hecho, la última gran experiencia, y este va a ser tremendo peregrinaje, va a ser ir al monte Sinaí. En el monte Sinaí, no es que nosotros vamos a ir a ver el monte Sinaí, es que nosotros vamos a hacer como Moisés. Nosotros vamos a subir al monte Sinaí hasta arriba. No se preocupen quienes no tengan como mucho entrenamiento, va a haber la oportunidad de subir en burro, en camello, no se preocupen, van a subir, ¿ok? Y vamos a subir de noche, porque vamos a esperar el amanecer en el monte Sinai. O sea, esto es una experiencia espiritual que no tiene comparación, que no tiene, o sea, nosotros a nivel de logística era muy fácil cerrar el peregrinaje en la Gran Pirámide, pero algo muy profundo nos dijo, es que nosotros tenemos que terminar en la pirámide natural. O sea, yo quiero que tomemos conciencia de que nosotros no solamente vamos a conectar eh, con los templos, perdón, que estoy viendo, así, quiero confirmar que esto se está grabando, porque entre que salí y entré, sí, era para estar seguro que estábamos aquí. Bueno, eh, nosotros de manera muy intencional vamos a conectar muy conscientemente con la energía del río Nilo. El río Nilo es una conciencia viva. El río Nilo está vivo, no es un río, no, el río Nilo es uno, bueno, es posiblemente junto con el Amazonas, porque hay un pleito académico de cuál es el río más largo del mundo, si el Nilo o el Amazonas. Hay casi un empate técnico. El río Nilo es la fuerza masculina del agua a nivel del planeta.
Y el río Nilo tiene una fuerza y una conciencia increíble. Nosotros conscientemente vamos a conectar en el Nilo. Nosotros nos vamos a bañar en el río Nilo. Eso no está en el brochure. Pero nosotros nos vamos a bañar en el Nilo. Nos vamos a bautizar energéticamente en el río Nilo. Y vamos a ir al monte Sinaí. Señor, el monte Sinaí es de los lugares, no hay palabras para describir lo que es el monte Sinaí. Y esto fuera de la parte bíblica. No importa si tú crees en Moisés, en la parte bíblica o no, es que trasciende la religión. Es que a Moisés se le entregó algo, no para una religión, sino para la humanidad. Las tablas de la ley no eran las tablas para el cristianismo no existía. Jesús no había nacido, no había catolicismo. Y las tablas no eran solamente para el pueblo de Israel, eran las tablas de sabiduría para conectar con el, la instrucción divina de la elevación de conciencia. Y nosotros vamos a tener la oportunidad de conectar nosotros directamente con ese lugar que tiene esa energía. Y de manera consciente nosotros vamos a cerrar el peregrinaje en el monte Sinaí. Bueno, luego del monte Sinaí bajamos a, una, a un monasterio, que es el monasterio en funcionamiento más antiguo del mundo. O sea, el monasterio en sí mismo es un sitio increíble. Ok, o sea, estamos hablando de unos lugares que no son muy conocidos. Bueno, yo de verdad, yo les confieso que cuando yo fui a Egipto, yo no sabía que el monte Sinaí estaba en Egipto. Yo pensé que el monte Sinaí estaba en Israel. O sea, yo no sabía que el monte Sinaí estaba en Egipto. Y no sé si ustedes saben que Moisés nunca llegó a Israel. Ok, Moisés desde Jordania llegó a Jordania, pero se quedó ahí. Ok, entonces para que entendamos como el, el ciclo simbólico y energético tan hermoso con el que vamos a conectar y también de manera muy intencional, vamos a concluir en un templo natural y no en un templo artificial. Para nosotros, para los fines del peregrinaje, es más poderoso terminar en el monte Sinaí que en la Gran Pirámide. ¿Ok? No que uno sea mejor que otro, sino que vamos a completar nuestro recorrido con el abrazo de poder de la Madre Tierra, donde las energías del cielo y la tierra se encuentran de una manera natural. ¿Ok? Entonces, este es nuestro recorrido. Bueno, cosas que ya que muchos saben, en este recorrido vamos a tener 3 días en 3 días y 3 noches en un crucero en el Nilo. Vamos a ir a un poblado nubio, vamos a tener una oportunidad real de ir a un poblado, compartir con gente que son de otra cultura, son del sur de Egipto. Ellos no son exactamente ni siquiera egipcios, son nubios. Y vamos a tener la oportunidad de comer en lugares tradicionales, de compartir con la cultura de ellos, de una manera muy auténtica. Aquí está el maestro Abdul Gamal. Eh, vamos a tener la oportunidad de conocer un verdadero maestro egipcio, que es un maestro de las esencias. Vamos a tener la oportunidad, incluso para que sepan, de poder adquirir de las mejores esencias del mundo de manos de la persona que las fabrica y que hace la alquimia. Este señor es un alquimista, no es un perfumero, es un alquimista. Y por eso vamos a ir a verlo. A quienes eh, pueden verlo, ya él es una persona muy conocida y reconocida por sus facultades espirituales. Vamos a ir a un taller de fabricación de papiro para conectar con ese arte antiguo del papiro. Vamos a ir a un taller de alabastro. ¿Recuerdan que le dije que vamos a ir a la mezquita de alabastro de Alejandría? Pues aquí ven cómo se conecta todo. ¿Ok? Aquí vemos el tema del crucero, un crucero 5 estrellas, súper cómodo. A ver, nosotros somos espirituales y todo, pero nosotros hemos sentido que nosotros no tenemos que ir a pasar trabajo a Egipto. ¿Ok? Por eso nosotros hemos elegido de manera intencional ir a un hotel 5 estrellas.
porque los recorridos son exigentes. Nosotros no pasamos los días enteros caminando, yendo para arriba y para abajo, y energéticamente también es demandante. Por eso nosotros de manera muy intencional hemos elegido de los mejores hoteles posibles y que no se nos salga de presupuesto, y permitir que la mayoría de personas puedan pagar el peregrinaje. Si ustedes ven el costo de peregrinajes similares, ustedes van a ver que cuestan normalmente el doble y no van al monte Sinaí, no llegan hasta ahí. O sea, les digo esto, que nosotros hemos hecho un esfuerzo muy consciente de dar lo mejor posible y hacerlo lo más económicamente asequible posible. Quiero dejarlo aquí, hay muchas cosas más que compartir, más quiero y queremos tener un pequeñito compartir. El chat está bastante activo. Eh, yo sé que algunos de ustedes, ahora escuchándome, creo que han caído en cuenta de algunas cosas increíbles que vamos a vivir, que quizás no son tan obvias en el brochure, y como cuando ya uno la está conectando y recibiendo la información, ya se siente el poder diferente. Así que abrimos la conexión. Quien quiera que desee hacer un comentario, una pregunta, para eso estamos. Chévere. Está el foro abierto. No hay prisa. También, sí. No sé si Soraya quiere compartir. Bueno, sí, yo quería preguntar, hola, y gracias por toda esa chulería. Estoy muy emocionada realmente por todo lo que has mostrado y por todo lo que nos espera. Así que gracias por compartirlo. Y tú sabes, tú decías al principio de cómo que hay toda esa historia que no es conocida, que es mucho más interesante. Realmente esa es la historia que queremos oír, yo pienso, ¿verdad? Que no es lo que se encuentra en internet, sino todo ese misterio que es Egipto y todo lo que hay por abajo, ¿verdad? Pero tú mencionabas, Daniel, que que se ha descubierto un templo que todavía, o sea, que no se ha hecho público. Y lo que quería era preguntarte cuál puede ser la razón por la cual eso no se ha hecho público, porque yo sé que realmente a nivel arqueológico siempre como que es tan difícil romper con paradigmas, tú sabes, y hay cosas que sí lo rompen. Gracias por la pregunta. Y qué bueno, porque yo lo dejé ahorita como misterio, era para ver si había, como esta información no es pública, me voy a dar el atrevimiento de decirlo. Lo que se ha descubierto es el laberinto de Jawara. Y lo pueden buscar, lo voy a escribir en el chat. A ver, el laberinto de... Lo voy a escribir para que todos lo puedan buscar. El laberinto de Jawara. El laberinto de Jawara está debajo de una pirámide que se conoce, la pirámide de Jawara. Y está descubierto, o sea, hay la investigación que lo descubrió, se hizo pública, pero el gobierno egipcio amenazó a los investigadores, no los dejan entrar a Egipto, pero la información salió y si uno lo busca aparece. El laberinto, las personas que vieron el laberinto en vida, incluyendo Herodoto, que es el padre de la historia, ¿verdad? Que lo vio en vida. Herodoto vio las pirámides de Egipto y vio el laberinto, y él dijo, el laberinto es más impresionante que las pirámides. Wow. O sea, yo no tenía ni idea. El laberinto era tan grande que se cree que cabían todos los templos que se han construido en Egipto, a la fecha de que se había hecho el laberinto, cabían todos dentro del laberinto. Todos. Entonces, yo les voy a mandar un video a quienes ya están en el chat del peregrinaje, donde está en inglés, pero o sea, es el que hizo esa investigación, o sea, increíble. Así que hay mucho más tela que cortar. Y luego, porque yo voy a hacer otro live
para meternos en esta parte de la historia no contada, ¿ok? Y de estas cosas suprimidas y de la información que hay evidencia comprobada, que no es conspiranoia, que no son inventos, que no, que es información bastante confirmada. Lo que pasa con el laberinto está debajo de la tierra y la presa de Aswan está cerca y parece que la presa que construyó el gobierno egipcio ha dañado parte del laberinto y no quieren pasar la vergüenza pública de Wow. decir que una de las grandes maravillas del mundo ha sido dañada por el mismo gobierno egipcio. Eso es ¿Te imaginas? una de las razones, pero no quiere decir que el laberinto está totalmente afectado. El laberinto tiene varios niveles, varias capas. Igual yo lo voy a compartir, porque bueno, no vamos al laberinto, porque no se puede ir, no permiten que uno llegue ahí. Pero, Claro, ¿qué quiero destacar del laberinto? Que Egipto contiene secretos que nosotros no nos imaginamos. Nosotros vemos la Gran Pirámide como como wow, lo más increíble que hizo la civilización egipcia. Y de repente ahora parece como, oh no, hicieron cosas tan increíbles como la Gran Pirámide o más. ¿Cómo así? Simplemente como para que, porque yo estoy muy convencido que en la medida que la conciencia humana va evolucionando, ¿por qué el laberinto de Jaguara no se ha mostrado? ¿Por qué no estamos listos para eso? exacto. Porque, y si más personas están listas para reconocer que la historia de la humanidad es distinta de como la contaron, que nuestra historia antigua es mucho más interesante, mucho más larga, que nosotros en la antigüedad ya teníamos un conocimiento mucho más avanzado de lo que la historia oficial nos ha reconocido. Lugares como ese van a emerger. Y yo estoy súper convencido. O sea que quizá nosotros ponemos nuestro granito de arena literalmente en el desierto para que esa información surja en el momento que estemos preparados para recibirla, que yo creo que ya estamos llegando. Eh, Gracias, Soraya, por la preguntita. Quiero, hay otro regalito que tenemos en el peregrinaje y es un gran amigo dominicano eh, y residente y dominicano y neoyorquino, nuestro gran amigo Henry Obispo. Henry es un gran chef y mucho más que un chef, es un maestro de la culinaria cultural, social, ha hecho proyectos de culinaria transformadora en la ciudad de Nueva York y en diferentes partes del mundo. Y eh, Henry ha sido, esto es increíble, Henry ha sido asesor del gobierno de Egipto, asesor del gobierno de Egipto. Y Henry, por lo que hace, está ayudando al gobierno egipcio, sobre todo a la parte del norte de Egipto, a que recupere una tradición cultural que se conoce como el pan solar, que es una tradición del sur de Egipto, pero en el norte no se ha valorado lo suficiente. Y nosotros estamos viendo qué vamos a hacer con el pan solar. Todavía no lo hemos totalmente definido. Algo hermoso y mágico haremos. Y yo simplemente quisiera que Henry en un minutito comparta un poquito de eso, de su propio testimonio brevemente, como para que vean que esto está vivo. Igual que con Kathleen Martínez, no sabíamos que íbamos a verla y ya se confirmó. Ahora con Henry, estamos abriendo esta dinámica porque ha sido muy mágico cómo Henry se ha sumado a este peregrinaje. Así que Henry, compártenos un poquito de tu energía y de lo que literalmente estás cocinando en Egipto y lo que tiene que ver esto del pan solar. Hola, hola a todos. Eh, Qué gran placer estar aquí con ustedes. Me llamo Henry Obispo y estoy muy orgulloso del trabajo que Daniel está haciendo con Ayala aquí. Orgulloso de ustedes. Y es un gran honor de unirme a este grupo. Ya yo he ido a Egipto una vez, y el año pasado, y durante mi estadía ya eh, ¿me estás dando acceso al video, Daniel?
Sí, No si ok. quieres. Ok, sí. Ya. Hola. Y durante mi estadía allá en Egipto, eh, bueno, me conecté con muchas personas del mundo culinario y del mundo agrícola, porque yo también tengo una compañía agrícola aquí, urbana, en Nueva York. Y en esas conexiones tuve una gran experiencia de conectarme con el director del museo, lo que le llaman el NEMEC, que es el National Museum Museo Nacional de la Civilización Egipcia, que fue uno de los primeros museos donde literal trajeron de todos los lugares de Egipto muchos de los sarcófagos y de artefactos de muchos de los faraones. Y allí esa conexión desarrolló también con una gran eh, profesora que específicamente es profesora en la universidad y también antropóloga, una antropóloga culinaria, que muchas personas no saben que existe, pero ella se enfoca específicamente en todo lo que es comida en el antiguo Egipto y todo lo que existía en términos de platos o semillas o lo que se elaboraba allá. Y en esa conexión eh, pude desarrollar lo que era el comienzo de un proyecto que ya ellos habían comenzado, que es lo que le llaman el sunbread o el pan del sol, que está escrito en muchos lugares en los hieroglyphs y es un arte culinario del antiguo Egipto que todavía existe en lo que le llaman Upper Egypt o en el sur de Egipto. Y es elaborado con el sol, donde básicamente se fermenta y donde crece, dejándolo al sol por 2 días y cierta tecnología que tenían en el antiguo Egipto. Y eso se ha ahora rescatado con la UNESCO también dándole un valor cultural y certificando eso como la primera comida o el primer plato elaborado del antiguo Egipto. Y vienen otras certificaciones de otros platos y otras investigaciones que se están haciendo y yo me he sumado a ese proyecto con la dirección del director Maisara y de la antropóloga también. Entonces ahora estamos también pensando en otros platos del antiguo Egipto y también sobre eh, el presente. El presente es muy importante porque muchas cosas han cambiado y todo se ha perdido en términos de conocimiento culinario y ellos quieren rescatar eso para traerlo al presente porque en el presente hay muchos problemas dietéticos y muchos problemas con la salud. Y la idea es conectar la comida natural para traer esa información a la población. Y sí, y allá hablaremos más de eso. Gracias. Maravilloso, Henry. Y como pueden ver, miren qué sincronía tan hermosa se está dando. Y fíjense la energía, presten atención a la energía dominicana en Egipto. Ya les hablé de Kathleen rescatando la información de Cleopatra, pero más allá de Cleopatra, de un templo que se llama Taposiris Magna, que yo voy a dejar que sea ella la que lo explique. ¿Ok? Y eh, Henry, como dominicano, eh, conectando con un rescate de la culinaria antigua. A mí me parece el simbolismo hermoso. Bueno, tenemos unos minutitos más. Si alguien quisiera hacer alguna pregunta adicional, algún comentario, tenemos el círculo abierto.
vamos a tener futuras sesiones más logísticas, ya para quienes han confirmado ir al peregrinaje, vamos a hacer el recorrido logístico y qué tenemos que llevar, cómo nos preparamos. Ya saben que no es que sea súper necesario, pero sí quienes no tengan mucha costumbre de caminar, les sugerimos que empiecen a dar su caminadita. Eh, Caminen, porque en Egipto vamos a caminar mucho, ¿ok? Entonces, eh, vayan obvio, les hará muchísimo bien a su salud el caminar, más quienes no lo estén haciendo, pues les invitamos a que se incorporen en su rutina semanal, un par de días de la semana, hacer su caminadita para que lleguemos en forma física, emocional y espiritual a esta gran experiencia vital que nos ofrece la vida. Pregunta Tati, ¿qué tipo de zapatos nos recomienda para caminar? Zapatos súper cómodos, o sea, más tipo tenis, tipo calzado deportivo, más de ese estilo. Luego, pero habrá diferentes momentos, por ejemplo, cuando estemos en el crucero, puedes estar en sandalias, puedes estar, o sea, en el crucero no se camina tanto, obviamente, entonces habrá diferentes momentos, pero sí, vamos a hacer una sesión especial para todos, o sea, el tema de la ropa, porque hay muchos detalles logísticos, el tema de la ropa, el tema sí, del calzado, el tema de cómo prepararnos para diferentes momentos, tener todo claro, el tema de cómo va a ser lo de la llegada, el visado, son cosas sencillas, pero bueno, que sepan que nosotros tomamos pues mucho cuidado en todos los detalles y que todo va a estar súper claro, súper definido, así que en eso no se preocupe. Chévere. Daniel, Sí, eh, dos cositas. Bueno, eso se puede buscar en internet, pero la idea como del clima también es importante saber si se supone que vamos a estar en calor o quizás un poquito fresco. Pero lo otro que te quería preguntar era esa conexión que tú dices de la isla, ¿verdad? Con Egipto, ¿de dónde tú crees que viene? ok. Empiezo por la pregunta sencilla. El tema de la temperatura. La temperatura será cálida, fresca, no un calor abrasante. Vamos a estar a orillas de un desierto, o sea que hay calorcito, pero bastante tolerable. Y de noche más fresco. También Okay. elegimos la fecha de septiembre, precisamente, por ejemplo, allá la fue en verano y quemándose. Yo fui en invierno o casi invierno. Entonces, bueno, quizá no lo aclaramos de que Ayala y yo no fuimos juntos. O sea, nosotros vamos a ir por primera vez juntos a Egipto. Yo fui primero en el 2015, Ayala luego fue en el 2022, me parece. Y fuimos en momentos distintos del año. Entonces, pues, estamos buscando uno que fuera más agradable. Con el tema de la conexión dominicana con Egipto, quiero que allá y yo hagamos un live para ir a la parte profunda de Egipto, a la parte bien, bien más profunda. Y adelanto que lo que tiene que ver es con el tema de la Atlántida. ¿Ok? Quienes me conocen saben que yo tengo investigando el tema de la Atlántida hace muchos años, no como algo místico o no solamente, sino como algo histórico también, sino como algo verídico. Bueno, esa es mi investigación y me lo he tomado bastante en serio. Y Egipto tiene todo que ver con la Atlántida. Y mi investigación y mi propia experiencia me ha llevado a confirmar que la República Dominicana tiene que ver con la Atlántida, que nosotros fuimos parte de lo que se conoce como la Atlántida. Entonces, esto obviamente no es para todo el mundo, ¿no? O sea, digamos que a quien no le interese tanto el tema no pasa nada, o sea, no tienen que interesarse en el tema de la Atlántida como para este peregrinaje. Ahora, a quienes sí les interesa, tienen un banquete. O sea, a quienes les interesan estos temas, o sea, estamos en la meca del misticismo, o sea, estamos en la meca de donde salieron todos los grupos místicos del mundo, los rosacruces, los masones, los
donde surgió el cristianismo, en parte o parte del cristianismo, donde, o sea, ahí, aquí tenemos las raíces. Así que haremos otro live, o sea, en esa orientación. Y de nuevo, entendiendo que quien le interese más como la parte un poquito como más normal, por decirlo así, perfecto, porque al final lo importante es la vivencia del corazón, ¿ok? Claro, Y en diferentes, ahora, queremos dar la oportunidad de que todos conecten con el nivel al que deseen acceder. Entonces, como que todos los niveles de profundidad estarán abiertos y que cada quien llegue hasta donde quiera. claro. Pero prometo que Gracias. vamos a hacer ese live. Muy bien. Devan me recuerda que comente, aquí Devan, que está todavía aquí trasnochándose, eh, que recuerde comentarle que durante la mañana tempranito que hace fresco también. Él quiere que lo sepan. Así que también para que... Ay, qué bello. Dile que gracias por la información. Ay, qué bonito, Eunice, que tú recuerdas todo lo de los coptos, porque eh, nosotros vamos a ir, qué bueno que tú lo mencionas. Algo que yo no mencioné es que cuando estemos en el Cairo, vamos a ir al Museo Copto, donde están los papiros de Nag Hammadi, los papiros desde donde aparecieron toda la historia de los esenios, todo lo que tiene que ver con Jesús y María Magdalena. O sea, ¿por qué yo puedo decir que Jesús y María Magdalena y la Madre María vienen de la comunidad de los esenios? Porque aparecieron unos rollos muy especiales eh, en Egipto y vamos a ir donde están los rollos. Gracias, Eunice, por recordarlo, porque eso también es parte del programa. Es que eso, como pueden ver, abarcamos bastante. O sea, nosotros vamos a conectar con muchas cosas. Y esa es una que es muy especial. De nuevo, ¿por qué hacemos eso? Van a darse cuenta que ningún peregrinaje a Egipto incluye eso. Eso es por esta conexión con la Sagrada Familia y con los esenios. ¿Ok? Y de eso vamos a hablar más en otro live, cuando nos metamos como en la sustancia de esta parte más espiritual, más mística. Vamos a profundizar en eso. Gracias, Eunice, por recordármelo. Qué maravilloso. Eh, esto está abierto. Cuando digo está abierto, vamos a sellar ya este live que hemos agotado el tiempo que teníamos acordado, agradeciéndole a todos y todas la conexión, la presencia, porque este evento es co-creado. Con el nivel de conciencia en el que vamos como grupo, de esa manera se nos abren o se cierran puertas. Y hasta este momento se están abriendo. Así que yo siento que, y las personas que se están sumando desde un lugar de pureza, de una conexión muy hermosa. Así que les quiero agradecer, junto con Ayala y Devan, que estemos juntos creando esta experiencia tan bonita que vamos a vivir. Así que nos vemos en otra transmisión futura, que posiblemente sea el mes que viene, para, vamos a ver si hacemos la transmisión más mística de Egipto y seguimos conectando con el corazón y con el alma. Gracias a todas, gracias a todos, y de verdad que estamos tan felices de que vamos a vivir esta experiencia juntos. Feliz noche. Que, bueno, y quienes vean esto de día, de tarde, feliz tarde. Muchas bendiciones y que la sabiduría del Gran Espíritu y de la Madre Tierra esté con nosotros. Y nosotros seguimos pidiendo permiso a los guardianes de todos los lugares que estaremos en Egipto, que vamos en humildad, que vamos en amor, para que la experiencia que tengamos sea la más benevolente, expansiva posible. Así que estamos ahí
creando esa experiencia luminosa. Y así es, y hecho está. Gracias, gracias, gracias.